Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Iniciamos, como todos los fines de semana, con un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días, y es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma ya más de 5,1 millones de fallecidos y más de 258 millones de infectados. Ahora el epicentro de la pandemia está en Europa, donde se concentran 2/3 de los casos. A pesar de la vacunación, se disparan los contagios y en algunos países aumenta rápidamente la presión asistencial. La Organización Mundial de la Salud atribuye esta ola en el viejo continente a la falsa sensación de seguridad que han producido las vacunas. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en que las vacunas salvan vidas, pero no evitan por completo la transmisión. Es así, especialmente desde que predomina la variante Delta, más contagiosa que las anteriores. Está presente ya en un 99% de los casos mundiales y ha provocado que la tasa de reducción de los contagios con las vacunas haya bajado del 60 al 40%. Aún así, las vacunas siguen protegiendo en torno al 80% frente a la gravedad. Es decir, con la vacuna hay un menor riesgo de contraer formas graves de la enfermedad o de fallecer, pero sigue habiendo peligro de infectarse o de infectar a otros. La OMS insiste en que se deben seguir tomando precauciones como llevar mascarilla, mantener la distancia, evitar las muchedumbres o reunirse en lugares ventilados. Entre tanto, Alemania vuelve a alcanzar un pico con 76.000 contagios en las últimas horas y supera los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advierte de un riesgo muy alto y aconseja administrar a todos los adultos la vacuna de refuerzo y de manera prioritaria a los de más de 40 años. Los países van tomando nota. Francia, que de momento solo la administra a mayores de 65 y personas inmunodeprimidas, se plantea extenderla a toda la población. También España abre la puerta a poner terceras dosis a partir de 40. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Europa sufre las consecuencias de una cuarta ola de esta pandemia de COVID-19. Han anunciado nuevas medidas. El incremento de contagios de COVID-19 vuelve a poner a Europa en el epicentro de la pandemia, y varios países del continente anunciaron nuevas medidas para frenar la nueva ola de contagios. Noruega, Austria, Países Bajos y República Checa son algunas de las naciones que implementarán restricciones más estrictas, las cuales van desde cuarentenas sectorizadas hasta la extensión del pase sanitario. En las últimas semanas, el continente se convirtió otra vez en el epicentro de la pandemia, y algunos países han reportado cifras inéditas desde el principio de la emergencia sanitaria. Los datos apuntan a que, según las agencias informativas, más de la mitad del promedio de infecciones diarias a nivel mundial se encuentran en Europa, y también aproximadamente la mitad de las muertes, unos niveles que no se habían alcanzado desde abril del año pasado. Además, según advierte la Organización Mundial de la Salud, en la última semana Europa fue la única región en el mundo que registró un aumento de los casos. El repunte de los contagios se explica en gran medida por la baja aceptación de la vacuna en algunos países, y también la disminución de la inmunidad de las personas que recibieron el biológico hace más tiempo, justamente hace ya casi un año. A eso se suma la relajación de las medidas de distanciamiento social, como el uso de la mascarilla y la realización de eventos multitudinarios. Es decir, la gente ya no usa los cubrebocas, y en muchos locales o eventos masivos ya no hay restricciones de aforo y mucho menos de sana distancia. La vacunación en Europa, así como las tendencias de los nuevos contagios, son dispares.
casi el 65% de la población del espacio económico europeo, que incluye a los países del bloque comunitario junto a Islandia y Noruega, han recibido 2 dosis. Sin embargo, el porcentaje de vacunados varía por países. Ejemplo de ello es que en el sur del continente cerca del 80% de la población ya han recibido los biológicos, mientras que en el centro y el este la aceptación ha sido mucho más baja, informó Rocío López Fonseca. Austria y Alemania tienen entre el 65 y 70% de las personas vacunadas contra COVID-19. Aún así, esto no ha sido suficiente para entrar con fuerza en una cuarta ola. 11 meses y medio después de la aplicación de la primera vacuna en el mundo, Europa se enfrenta a una nueva ola de contagios. Hay algunos países que todavía tienen que vacunar a 4 de cada 10 habitantes elegibles con su esquema completo. Es el caso de Grecia, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Noruega tienen pendiente por inmunizar a 3 de cada 10 personas elegibles con su esquema completo. Los datos de la Universidad Johns Hopkins muestran los siguientes avances en la vacunación por país. Austria, con 12 millones de dosis aplicadas, tiene un avance de 65% en cubrir a la población con su esquema completo. Alemania aplicó 116 millones de dosis y cubrió al 67% de la población. Francia aplicó 101 millones con el 69% de avance. Reino Unido, 111 millones con 68% de avance. Italia, 93 millones de dosis con 72%. Noruega, 8 millones y tiene un avance del 70%, mientras que Grecia, con 13 millones de dosis, lleva el 60%. Informó Elizabeth Ortiz. Para el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, resulta preocupante lo que está aconteciendo en los países europeos ante el aumento de personas diagnosticadas con COVID-19. Esto podría deberse a la baja vacunación que hay en algunas de las regiones. Los países con mayor índice de vacunación con esquema completo, el caso de Emiratos Árabes, el caso de Israel, no están sufriendo una cuarta ola. Hay muy poca intensidad pandémica en estos países. Están por arriba del 80%, incluso con una parte de su población ya con tercera dosis. Entonces, 15 puntos porcentuales, por supuesto que cuentan en términos de protección de la vacunación. Y es lo que comentábamos, Belén, porque es posible que ese 15% esté relacionado con reticencia de acudir a vacunarse, que es algo que ocurre en todo el mundo, es un fenómeno global. En México, por ejemplo, la estimación de población con reticencia a la vacunación es del 20%. Un 20% que hoy por hoy está afectando predominantemente a los grupos de entre 40 y 50 y 50 a 60 años de edad. Si sumas esa reticencia en esos grupos de población, además a el no tener todavía cobertura entre niños y adolescentes, aunque se está iniciando la vacunación, por ejemplo, en el caso de México, con adolescentes, todo eso va sumando. Ahora, que si estas olas, la última vivida en el mundo y la que se estima podemos vivir y que ya está iniciando a vivir Europa, tiene características diferentes a las anteriores, eso también es cierto, como por ejemplo más baja letalidad, porque posiblemente incluso personas vacunadas que tienen COVID no lo están teniendo como un COVID grave o como un COVID crítico y por lo tanto no habrá la letalidad que sí tuvimos en la segunda ola, que fue catastrófica en cuanto a letalidad, o la primera ola. Pero entonces, lo que comentábamos en algún momento en esta mesa, la letalidad es muy importante, sí. Letalidad y mortalidad no es lo mismo. Mortalidad es por 100,000 habitantes o por millón de habitantes, como queramos verlo, pero es por población total de un país o de una región. Si tú tienes más COVID
aunque tengas una letalidad menor, porque un porcentaje de esta población está vacunado, de todos modos puedes tener una mayor mortalidad por 100,000 habitantes, porque los pacientes que tienen COVID leve por estar vacunados sí pueden transmitir a quienes tienen ausencia de inmunidad por no estar vacunados, y eso sí te puede generar una mortalidad incrementada por 100,000 habitantes. Ese es el fenómeno que sí podemos estar viendo. Menos letalidad, sí, pero de todos modos, si hay más intensidad pandémica, más mortalidad. Claro, entre más esté circulando el virus, doctor, habrá personas que, como usted lo ha dicho, están vacunadas ya, esto no los exenta de que se contagien y que a su vez puedan contagiar a más personas. Lo importante acá, doctor, entendemos es ir cerrando la puerta a este virus para que no se replique y no solamente no haya más casos, sino que tampoco estemos ante el riesgo de nuevas variantes, que eso también es muy preocupante. Definitivamente, Belén, eso es fundamental. Es un virus que mientras más replica, más se equivoca y más mutaciones genera, y esas mutaciones generan nuevas variantes, y las nuevas variantes pueden tener diferente comportamiento, o más gravedad, o más letalidad, o menor respuesta o protección de las vacunas a esas nuevas variantes. Todo eso puede ocurrir, y todo eso es lo que se tiene que estar monitoreando de forma continua en cualquier lugar del mundo, en todos los lugares del mundo. Por lo pronto, Europa tendrá que resignarse a vivir unas fiestas navideñas todavía con muchas restricciones. Sí. Se esperaba que para estas alturas, ¿no?, la mayor porcentaje de la población estuviera ya vacunada, que los índices estuvieran realmente muy bajos, las hospitalizaciones, el número de muertes, y entonces poder reabrir muchas de estas actividades propias de los festejos navideños, decembrinos. No será así, se han anunciado ya muchas restricciones. En el caso de América, todavía parece ser que alcanzaremos a salvar estos festejos, doctor. Sin embargo, hacer de nueva cuenta el llamado, particularmente para quienes nos ven en el continente americano. Esto no se ha terminado y tenemos que seguir cuidándonos, doctor. Como tú dices, aprendizaje a partir de lo observado en otras regiones. Es una gran oportunidad, porque además de los países de Latinoamérica, los porcentajes de vacunación con esquema completo están por debajo del promedio europeo, y Europa está viviendo lo que está viviendo. Por ejemplo, México tiene en estos momentos alrededor del 55% de su población con esquema completo de vacunación. Entonces, el promedio europeo, dijimos, es 65% aproximadamente. Pues sí, estamos 10 puntos porcentuales por debajo con esquema completo. Estamos en el promedio mundial, pues sí, pero el promedio mundial de cualquier manera es un promedio todavía bajo, comparado con el objetivo del 80%, que es fundamental para darle ya solidez a la contención contra COVID-19. Una pausa, volvemos. Dice un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y es lo que se está alertando ya para América Latina tras lo ocurrido en Europa. Esto referente a que hay algunas regiones, países, comunidades que se han resistido a alcanzar niveles de vacunación suficientes para frenar la propagación del virus. Si América Latina no aprende de esta situación, estaremos enfrentando irremediablemente una cuarta ola muy severa. Los países de América Latina y el Caribe han enfrentado a la COVID-19 en medio de desigualdad, pobreza, una serie de enfermedades y de escasez de recursos económicos y materiales para hacer frente a la pandemia.
En el segundo año de la circulación del virus SARS-CoV-2, las naciones Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia se colocan en los primeros lugares con mayor número de defunciones a nivel global. Cada nación enfrenta una serie de factores que los hace vulnerables al virus SARS-CoV-2 y a la serie de variantes que circulan en el mundo. Desde hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que estos países podrían ser un reflejo de lo que acontece en Europa y tener una incidencia mayor de contagios y muertes. Aunque la vacunación avanza a pasos lentos, ya son una treintena de países de las Américas que alcanzan el objetivo planteado por la OMS de tener el 40% de la población completamente vacunada antes de que finalice el año. Sin embargo, este organismo también ha mencionado que la inmunidad colectiva contra COVID-19 se logra cuando el 60 al 70% de la población es inmune. Sin embargo, los países del mundo están lejos de alcanzar este porcentaje una vez que concluya el 2021. Los países que tienen más población completamente vacunada son Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador y Panamá. Y hay que recordar que Argentina, Chile, Costa Rica y México empezaron a vacunar en la última semana de diciembre de 2020 y sin embargo este último país apenas si tiene el 48% de su población vacunada completamente. La baja cobertura de vacunación en las Américas podría tener un escenario catastrófico como el que se vive en Europa, en donde varios países regresaron a las restricciones sociales, recreativas y laborales. En tanto, en las Américas, algunos sistemas de salud advierten que comienzan a tener un alza de casos, por lo que el periodo Navidad-Reyes Magos podrían tener un panorama similar al año pasado. A la fecha por continente, América registra más casos confirmados de coronavirus desde que inició la pandemia. Le sigue Europa, Asia, África y Oceanía. Informó Isaura López Villalobos. Por lo pronto en México ya se habla de la posibilidad de vivir precisamente una cuarta ola de COVID-19. Advierte el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, que ya hay indicios de una cuarta ola de COVID-19 en México, tras registrarse 227 nuevas muertes por coronavirus y un total de 292.372 confirmadas, además de otras 3.306 casos, para sumar los 3.862.137 casos detectados hasta el domingo. México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el 15º en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Aunque el país ha hilado 16 semanas consecutivas de descenso en los contagios y está en sus puntos mínimos de infecciones tras una tercera ola que alcanzó su pico entre julio y agosto, hoy se presentan pequeños indicios de una cuarta ola. Las autoridades sanitarias reconocen que con base en las actas de defunción, la pandemia rondaría los 440,000 fallecidos en el país y estiman que México acumula en realidad 4.083.910 contagios. Respecto a las defunciones, la Ciudad de México es el foco de la pandemia porque acumula cerca del 18% de todos los decesos a nivel nacional, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe el panorama de esta pandemia de COVID-19 para la temporada del año que estamos viviendo. La última, en particular, hace mención a México. Continúa a la baja, de hecho, cuando analizas lo ocurrido la semana que ha concluido recientemente con respecto a la semana anterior, la reducción en el número de casos fue 12%. Y de igual manera una proporción parecida de fatalidades. De hecho, por ejemplo, en los últimos 4 días, las muertes han oscilado en México entre 50 fallecimientos, 65 fallecimientos, que son las cifras más bajas de fallecimientos en un día durante la tercera ola de la pandemia de COVID-19, digamos, de junio a la fecha.
Entonces, sí, el panorama epidemiológico en ese sentido es alentador. Ya han transcurrido aproximadamente 12 semanas con reducción progresiva, y en las últimas 4 por lo menos ha sido más marcada la reducción de número de casos y de fallecimientos. Me pareció rara la declaración porque él hablaba de indicios que podrían sugerir el inicio de una cuarta ola. Lo que yo creo es que existen condiciones que podrían hacer propicio el surgimiento de una cuarta ola, pero por los números en este momento me parece que no hay indicios del inicio de una cuarta ola. Mira, hay incremento en el número de casos y de ocupación hospitalaria en Oaxaca, por ejemplo, pero no identifico algún otro estado de la República Mexicana que esté teniendo un incremento significativo, que sea tendencia epidemiológica, para pensar que es como lo señaló el secretario de Salud, indicios del inicio de una cuarta ola. ¿Por qué decía yo que existen condiciones para que se pueda presentar? Bueno, lo comentábamos ayer, Belén, el porcentaje de población mexicana vacunada con esquema completo está en el 51%. Si tú lo comparas con los países europeos que están viviendo la cuarta ola, lo decíamos también ayer, el promedio de ellos está en el orden del 62-63% de población vacunada con esquema completo. Entonces estamos como 10 puntos porcentuales abajo, y eso podría ser un factor que es propicio para aparición de una cuarta ola, como también el hecho de que en México y prácticamente en todos los estados de la República Mexicana ha ocurrido ya una reapertura a todas las actividades económicas, tanto esenciales como no esenciales, y en porcentajes ya muy altos. Por ejemplo, el aforo a estadios, a centros de espectáculos, etcétera, pues ya se fue prácticamente a 90% el aforo en la mayor parte, ¿no? Entonces esto pues es prácticamente apertura total. Y luego ocurrió festividades de Día de Muertos y de Día de Santos a inicios de noviembre, y luego ocurrió el Buen Fin, que reunió a cantidades de personas en plazas, en centros comerciales, etcétera. Y bueno, vendrán las fiestas decembrinas. Saludamos a nuestro compañero Richard Quiñones, reportero de Oriente Noticias Bucaramanga. Richard, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes en México. Ya estamos preparados para contarles los avances de las autoridades sanitarias en Colombia en la meta de contener la pandemia. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, en este país se reportaron 2.121 casos nuevos de coronavirus en las últimas horas. Esto luego de que se procesaran 47.296 pruebas, de ellas 19.605 de PCR y 27.691 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado cerca de 27.557.748 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a la cifra de 4.675.000 casos de coronavirus procesados desde que inició la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte cuenta 51 fallecidos más por el virus. También en las últimas horas, con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a 127.963. En las últimas 24 horas, además, se reportaron 2.688 pacientes recuperados. Así las cosas, ya son 4.882.144 los pacientes que a la fecha han superado el COVID en este país.
En total hay que contarle que son 13.790 los casos que se mantienen activos en Colombia. En este caso, en el avance del Plan Nacional de Vacunación, las autoridades sanitarias informaron que en el país se han aplicado cerca de 52.322.683 dosis de la vacuna contra el COVID-19. De la cifra, 28.555.537 corresponden a la primera dosis, 18.582.749 a segunda dosis y 652.153 a dosis de refuerzo. Así las cosas, ya Colombia avanza en el proceso y en el plan nacional para llegar a la inmunidad de rebaño. Por ahora esa es la información de territorio colombiano. Continúen ustedes en México. El laboratorio Liomont en México ha logrado ya distribuir 60 millones de dosis anti-COVID fabricadas en México. Luego del convenio entre México y Argentina para producir y envasar la vacuna de AstraZeneca contra COVID, los primeros envíos de dosis fueron en mayo de este 2021. En Argentina se produce la vacuna, mientras que el laboratorio mexicano Liomont se encarga del proceso final, del envasado de este biológico. En la recta final del segundo año marcado por la pandemia, este laboratorio ya rebasó las 60 millones de dosis fabricadas en la planta ubicada en el Estado de México, entidad que colinda con la Ciudad de México, la más afectada por COVID. El convenio entre ambos países implica que otras naciones de Latinoamérica se benefician con la distribución de vacunas en la región. Mediante un comunicado, este laboratorio informó que la planta cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad mundial. Es la más moderna de Latinoamérica y la primera con tecnología de aisladores, lo cual garantiza una absoluta esterilidad del producto. Liomont cuenta con 3 plantas farmacéuticas en México, con la capacidad de fabricar medicamentos, proteínas recombinantes y medicamentos biotecnológicos, informó Elizabeth Ortiz. Una pausa, volvemos con más información. La Organización Panamericana de la Salud dice que la mitad de América Latina y el Caribe ya está vacunada contra COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que ya se han administrado en la región unas 750 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, aunque recordó que todavía hay una desigualdad muy importante entre países. Detalló que ya se tienen 20 países de las Américas con más del 40% de su población protegida, pero todavía hay 5 países que no alcanzaron el 20% que corresponde a los grupos más vulnerables, los profesionales de la salud, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Los países son Guatemala, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, con menos del 20% de la población inmunizada. Nicaragua y Haití son los países que tienen menos del 9% de su población vacunada. Respecto a la posibilidad de alcanzar el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de tener vacunada el 40% de la población, se espera que casi todos los países de la región puedan lograr esta meta. Sin embargo, con relación al propósito adicional de llegar al 70% de la población inmunizada para el final del primer semestre de 2022, el organismo internacional declaró una vez más que se necesita tener más acceso a las vacunas. Sin embargo, recuerda que alcanzar ese registro no garantiza el fin de la transmisión de la enfermedad. No se deben olvidar las medidas de salud pública hasta que la transmisión esté controlada. La cobertura de vacunas no es el único indicador para decir que la transmisión terminó. Se tienen que monitorear todos los datos epidemiológicos y las medidas de salud pública, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describió esta semana el panorama epidemiológico de la pandemia COVID-19 en América Latina y el nivel de vacunación contra COVID-19 en estos países. Debe ser un mensaje para quienes nos escuchan en cuanto a la importancia de las que conocemos como las medidas no farmacológicas de prevención de la COVID-19. ¿Cuáles son las medidas farmacológicas de prevención? La vacuna. Estamos en eso de acuerdo. Y las no farmacológicas, pues son cubrebocas, distancia, lavado de manos, todo lo que hemos repasado aquí
en tantos momentos. El punto es que para México, por ahora, y esperemos que así siga, el retorno a actividades escolares presenciales en educación básica y en educación media, primaria y secundaria, preescolar incluso, no ha representado un incremento en el número de casos de COVID, no ha representado un rebrote epidemiológico y como bien tú lo señalas, ya ha transcurrido un tiempo en el cual podríamos ya haberlo observado. Entonces, este grupo, este sector de la población no está vacunado, lo cual significa que las medidas, los protocolos preventivos funcionan y funcionan muy bien. El mensaje es que si estamos vacunados, extraordinario, pero si además adoptamos las medidas que hemos comentado, 2 veces extraordinario. Eso nos puede ayudar a que no se presente una cuarta ola, eso nos puede ayudar a que en el futuro cercano, en todo el mundo incluso, se logre abatir COVID-19 como epidemia o como pandemia. Quedará como una enfermedad endémica, como una enfermedad estacional, en donde seguirá habiendo casos de COVID por años posiblemente, y seguirán ocurriendo a lo mejor también algunos casos graves, pero ya no como epidemia. Entonces, creo que el mensaje es claro. En los planteles escolares seguramente se están cuidando bien los protocolos, que no se baje la guardia, porque luego la cotidianidad, incluso en esos detalles, puede relajar las medidas estrictas de control, precisamente por lo cotidiano, que no deje de haber agua y jabón en cantidad suficiente, que no deje de haber gel de alcohol, que sigan llegando los niños con su cubrebocas, que los padres sigan cuidando mucho el trayecto, que no lleven a los niños enfermos a la escuela, que no les den paracetamol para que lleguen sin fiebre. Todo eso se tiene que cuidar perfectamente y que se siga teniendo adecuada ventilación. En algunos lugares, autoridades educativas y autoridades sanitarias en México han anunciado que posiblemente durante el periodo más frío se pudiera volver a tener algo de actividad no presencial, porque sería más difícil tener abiertos los espacios con el frío, que a veces en algunos estados de la República Mexicana el frío es mordente, ¿no? Sí. Entonces, puede darse ese fenómeno, pero es muy diferente ya respecto de lo que habíamos venido teniendo en los meses previos, ¿no? Sí, totalmente, doctor. Y bueno, sí tener esta conciencia muy clara y sobre todo continuar en el proceso de vacunación, que las autoridades continúen con estos ritmos que venían teniendo, que pareciera que se ha frenado un poco, que la gente que falta por vacunarse acuda a vacunarse. Sí, hombre. Y esto nos llevará, doctor, a por qué no incluso poder aspirar a no tener que pasar una cuarta ola o no de la magnitud que se está viviendo en Europa, por ejemplo. Claro, hay que aspirar a eso, porque no porque escuchemos que Europa está viviendo una cuarta ola y que está muy intensa, pues aprendamos de eso. Claro. Y tratemos de evitar al máximo posible en los países de América Latina ese riesgo. Las medidas las conocemos. Está primero en nosotros, en cada uno. Está en el ámbito familiar la protección y por lo tanto eso impacta de forma comunitaria. Sí, doctor, porque nada más ya un muy breve comentario para avanzar hacia otros países de América Latina, pero claro, cada vez se me resulta más frecuente escuchar personas que piensan que la pandemia ya concluyó y que ya no hay riesgo. Y esto lo vemos, doctor, en las calles,
en los centros comerciales, en las plazas, incluso hasta en el ámbito social, en los restaurantes, en los bares, donde las personas ya acuden prácticamente como si el virus ya no existiera. A mí en lo particular sí me preocupa, doctor, tengo que confesarlo, porque incluso el uso de la mascarilla también poco a poco se ha dejado de lado. Sí, a mí también me preocupa. Tienes toda la razón, Belén. Es lo que vemos en el día a día en las últimas semanas y efectivamente la pandemia no ha terminado. La pandemia sigue con intensidad en diversos países, pero además, aun cuando estemos en la parte más baja de la tercera ola que ocurrió en México, la enfermedad está latente. Y tú lo dices perfectamente bien, 20% de la población no ha acudido a vacunarse habiendo podido hacerlo. Grupo de 40 a 60 años. Eso preocupa mucho, porque habla todavía de reticencia a una medida que ha señaladamente reducido riesgos. Entonces, ojalá y eso cambie, ojalá y acudamos a vacunarnos quienes hacen falta y ojalá y esto, junto con las medidas preventivas, reduzca los riesgos futuros. Vamos a Centroamérica para saludar a nuestro compañero Javier Corleto, jefe de información de TV USAC de Guatemala. Desde ahí nos informa. Reporte de coronavirus semana del 10 al 17 de noviembre del 2021. En Guatemala esta es la situación. 610.591 casos acumulados y 15.749 fallecidos. El ministro de Salud y Asistencia Social, Francisco Coma, aseguró que vacunas Pfizer ingresarán esta semana. Sin vacunas y con más de 1.8 de niños y adolescentes entre los 12 y 17 años a la espera de ser inmunizados, el ministro de Salud asegura que no hay que temer, porque las vacunas ingresarán esta semana. Pese a que Diana Sierra, jefa del Programa Nacional de Inmunización, explicó que para los menores de edad el tiempo entre una dosis y otra Pfizer es de 21 a 42 días, el ministro de la cartera, Francisco Coma, afirmó que es de 55. Tenemos un periodo de ventana de acuerdo con lo que nos informó Pfizer y según lo que dice la viceministra técnica, 55 días. Nosotros esperamos que la vacuna entre esta semana, comentó. Además explicó que si se pierde el intervalo entre la dosis, habría que considerar comenzar otra vez el esquema de vacunación. Sin embargo, agregó que como aún no se presenta el escenario, no hay acciones a tomar. Para José Ortiz, epidemiólogo del Observatorio de COVID-19 en Guatemala, el retraso en el ingreso de dosis contra el coronavirus tendrá implicaciones como que la pandemia se extienda por más tiempo en el país y que haya mayor morbilidad y mortalidad entre la población. También se traduce en mayor desgaste para el personal médico y para el sistema de salud. A Guatemala han ingresado un total de 12.940.020 dosis de distintas marcas, Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V. Una de cada dos son producto de donaciones de distintos países. La población vacunada con esquema completo es de 3.6 millones de personas, mientras que 9.1 millones han recibido solo una dosis. Para Coronavirus la Pandemia, reportó desde Ciudad de Guatemala Javier Corleto. Que estén bien, amigos. En Colombia, Ricardo Ferro, del partido político Centro Democrático, presentó un proyecto para volver obligatoria la vacuna COVID-19 en ese país. Ricardo Ferro, del partido político Centro Democrático, presentó un proyecto para volver obligatoria la vacuna contra COVID en Colombia. Volver obligatoria la vacuna contra el COVID para todos los colombianos y extranjeros residentes en Colombia que sean mayores de 16 años. De esta manera vamos a salvar millones de vidas en nuestro país. Es importante aclarar que estas no son las primeras vacunas obligatorias en nuestro país. Ya existe un plan obligatorio de vacunación para todos los niños en Colombia. De esta forma, el Congreso lograría que Colombia no vuelva a confinarse por los altos picos, como sucedió en 2020. Aquí lo que estamos buscando es garantizar que se salven la vida de los que se están vacunando, pero también de las personas que pueden terminar contagiadas por cuenta de aquellos que de manera irresponsable no se han querido vacunar.
Esta propuesta se da en un contexto en el que los países están reaccionando ante la negativa de vacunarse de algunos grupos de edad, con el temor de nuevas olas de contagios como está sucediendo en Europa, informó Elizabeth Ortiz. La pausa, regresamos. Regresamos en este programa especial de fin de semana y mire, fabricantes de medicamentos genéricos podrán hacer posible el acceso al tratamiento oral contra COVID-19. La farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con The Medicine Patent Pool, la organización de salud pública respaldada por Naciones Unidas, para que el candidato a tratamiento antiviral oral contra COVID sea accesible en países de ingresos bajos y medios. Este acuerdo va a permitir suministrar a países que comprenden aproximadamente el 53% de la población mundial. Los datos provisionales del estudio de fase 2 y 3 demostraron una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización o muerte relacionada con COVID en comparación con placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con COVID-19 dentro de los 3 días posteriores al inicio de los síntomas, con resultados similares observados dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Según los términos del acuerdo de licencia principal entre Pfizer y esta organización, los fabricantes de medicamentos genéricos calificados en todo el mundo a los que se les otorguen sublicencias podrán suministrar el medicamento en combinación con ritonavir a 95 países, cubriendo hasta aproximadamente 53% de la población mundial. El medicamento se debe tomar junto con ritonavir, que actúa contra el VIH, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refiere que los países de América Latina tienen los porcentajes más bajos de inmunización contra COVID-19 en el mundo. América Latina es una de las regiones en el mundo que tiene menores porcentajes de vacunación. No solo América Latina. También hay que decir que algunos países de América Latina han logrado niveles de vacunación, de cobertura porcentual de su población muy buenos. Por ejemplo, el caso de Chile fue muy interesante porque a inicios de la vacunación fue el país de América Latina que tuvo más rapidez de vacunación a su población. También el caso de Uruguay, el caso de Argentina, de México, de Brasil. Costa Rica. Costa Rica fueron casos muy de éxito en cuanto al porcentaje de vacunación. Cuando vemos a América Latina como una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud, lo decía Rocío hace un momento en su cápsula informativa, el porcentaje global que se ha alcanzado de vacunación está en el orden del 50%. México ha vacunado al 61% de su población con al menos una dosis y el 51% tienen esquema completo de vacunación. Entonces, lamentablemente, en América Latina hay algunos países, lo escuchábamos, como el caso de Guatemala, como el caso de Haití, Nicaragua, que tienen esquemas, que tienen todavía números muy, muy bajos, por debajo, algunos de ellos incluso del 10% de vacunación en la población. Y ahí se necesita hacer un esfuerzo y una colaboración internacional, creo, para el caso de algunos de estos países. El caso de Haití es lamentable porque nuestros hermanos haitianos han sufrido de embates de la propia naturaleza impresionantes, terremotos, inundaciones, etcétera. Lo hemos visto en los últimos 2 años. Y esto, aunado a la pandemia de COVID-19, pues definitivamente significa un grave problema para ellos, porque seguramente las condiciones económicas no están dadas para la adquisición suficiente de vacunas y además para
toda la dinámica para su aplicación, etcétera. Yo creo que, insisto, la solidaridad internacional debería de aplicar para algunos de estos países, ¿no? Y por otro lado, también dentro del panorama global de la pandemia de COVID-19, los países de América Latina son de los que reportan letalidades más altas. La letalidad global promedio está en el orden del 2.5 en estos momentos, acumulada desde el inicio de la pandemia. Y en países de América Latina está en un rango que va del 4.5%, incluso hasta el 8%, el 7.8%. Ya lo hemos comentado, México es uno de los países que reporta una letalidad mayor, en estos momentos de 7.2 global o acumulada desde el inicio de la pandemia, pero probablemente está relacionado también con la modalidad de vigilancia epidemiológica que ha tenido México en un modelo conocido como Centinela, en donde no realiza exámenes de laboratorio a todos los casos leves, sino solamente al 10%, entonces queda un porcentaje importante probablemente sin detección. Y cuando divides el número de muertes entre el número de casos reportados u oficialmente reconocidos, pues te da una letalidad alta, ¿no? Entonces, pero en general, en los países de América Latina, esas letalidades están en ese rango, que sí supera al promedio mundial, que es de 2.5 aproximadamente. Los indicios que tenemos hasta ahora, derivados de publicaciones científicas, es que probablemente entre el 8º y el 12º mes de haber tenido un esquema completo de vacunación, se puede requerir un refuerzo. Pero después de ese primer refuerzo, no sabemos cuándo se va a requerir uno adicional o si va a ser una vacuna de aplicación periódica y cada cuánto deberá ser esta vacunación. El tiempo lo va a decir según lo que conocemos como estudios de cohorte, en el que tú a un número de pacientes o de personas que vacunaste en un determinado momento, les vas a realizar seguimiento para evaluar su respuesta inmune y para evaluar la incidencia de la enfermedad. Esos dos factores son los que te dicen esta vacuna se requiere cada año o cada 2 años o cada 3, no lo sabemos todavía. O una sola dosis, como hay el caso de algunas vacunas. Sí, algunas vacunas son de una sola dosis o un refuerzo solamente. No lo sabemos, en tanto no existan esos estudios de cohorte que ya se llevan a cabo, pero de los cuales todavía no tenemos resultados porque no ha transcurrido el tiempo para tener esos resultados. Lo cierto también, doctor, es que tenemos un poco de desorden en cuanto a la aplicación, porque tendrá que llegar un momento en que nos empatemos todos a programas anuales de vacunación en caso de que así sea. ¿A qué me refiero? A que algunos nos vacunamos en marzo, otros en mayo, otros en junio, entonces a cada quien se le irá cumpliendo su plazo en fechas distintas. Y lo que es más, y ojalá tengamos oportunidad de abordarlo después, doctor, personas que se han vacunado a lo largo de este año hasta con 2 o 3 dosis de distintas vacunas. ¿Cómo se tendrá que acomodar y también regular pues estas vacunaciones para estas personas que han utilizado la multivacunación, doctor? Sí, Belén, yo creo que puede llegar a darse como el caso de la influenza, en donde la vacuna esté disponible en determinados meses del año y nada más, para que durante ese periodo sea que se vacuna a toda la población. Presentan un panorama de salud de este 2021 para países de América Latina. A principios de noviembre, autoridades sanitarias de Colombia, Costa Rica, Chile y México realizaron la presentación del Panorama de la Salud 2021,
que incluye una serie de indicadores, tendencias y nuevos datos sobre la salud de la población y el desempeño del sistema de salud de los 38 países miembros de la OCDE y 6 socios clave. La publicación incluye estadísticas sobre el estado de salud, los factores de riesgo, el acceso y la calidad de la atención médica, medicamentos, los recursos de salud y, por primera vez, mide el impacto en la salud del COVID-19, el cual ha sido, dicen, dramático. Al 8 de noviembre se contabilizaron a nivel mundial cerca de 250 millones de casos positivos de COVID-19 y 5 millones de muertes. Más o menos la mitad de estas cifras corresponde a los 38 países de la OCDE. Sin embargo, considerando que a nivel internacional existen grandes diferencias en las definiciones para registrar infecciones, hospitalizaciones, muertes y pruebas, los mejores indicadores para conocer el impacto de la COVID son la sobremortalidad y la esperanza de vida. A los trabajadores de la salud corresponde cerca del 8% de los casos de COVID-19 y cerca del 2% de las muertes por la enfermedad. En promedio, de enero de 2020 a junio de 2021 se registraron 16% más defunciones que el promedio de muertes ocurridas en 5 años, de 2015 a 2019. Este exceso de mortalidad es atribuible directa o indirectamente a la COVID-19. Según los mismos datos por la pandemia, en México se observó el exceso de mortalidad más alto entre los países de la OCDE, así como importantes trastornos en la prestación de otros servicios de salud. En México, la mortalidad por todas las causas durante 2020, los primeros 6 meses de 2021, aumentó 54.8% en comparación con el promedio de 2015-2019, lo que permite deducir que el impacto de la pandemia ha sido muy superior a lo imaginado y esperado por las autoridades sanitarias mexicanas, informó Rocío López Fonseca. La justicia española decidirá esta semana si más países autónomos se suman al pasaporte COVID. Con la incidencia de casos por coronavirus en aumento y con la mirada puesta en las fiestas navideñas, esta semana los tribunales de justicia deciden si más autonomías pueden exigir el pasaporte COVID para acceder a ciertos servicios. El documento se pide ya en Baleares, Galicia y Cataluña. Mientras Sanidad no impone una medida para toda España, el País Vasco y Aragón han avanzado en la misma dirección y los tribunales decidirán en los próximos días si autorizan ese requisito para algunas actividades. Navarra ha anunciado que solicitará el permiso esta semana. Lo mismo la Comunidad Valenciana lo hará en los próximos días. Canarias, Murcia, Castilla y León y Andalucía se han mostrado a favor del certificado. Los casos por coronavirus llegan a 111 por 100.000 habitantes en 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Mientras tanto, que tenga un excelente sábado.